más cosas que cuando hay solo un sistema de referencia. Otra cosa que podemos ver aquí en este ejemplo es que pues todas las fuerzas están sobre el eje Y, entonces podemos prácticamente hacer un diagrama de cuerpo libre en cada referencia. Una correspondería al punto donde está X2 y otro correspondería a donde está la masa. Entonces, pues para obtener las ecuaciones de movimiento, analizamos primero para la masa, por ejemplo. Podemos comenzar con cualquiera de los dos puntos, ya sea X1 o X2, pero vamos a comenzar con la masa. Aquí como está en los apuntes, voy a dar un poco de zoom para que se vea mejor. Bueno, en la masa, ¿qué tenemos que está incidiendo? Pues está un resorte, un amortiguador y una fuerza. Entonces, bueno, es como si tuviéramos aquí un diagrama de cuerpo libre en la masa y vamos a tomar siempre las fuerzas como elementos positivos en la ecuación. Y tiene sentido porque todos los demás elementos lo único que hacen es consumir energía y la fuerza es la única que aporta. Un resorte pues consume o almacena energía. Un amortiguador consume o disipa energía. La fuerza es la única que aporta energía a un sistema. No hay otro elemento que pueda aportar más que, pues por ejemplo, el resorte puede aportar energía a un sistema, pero para eso primero tiene que aplicarse una fuerza y tenerlo en compresión o en extensión. Entonces, en condiciones normales, pues la fuerza es la única que aporta energía a un sistema. Entonces, tenemos aquí que la fuerza es positiva y a partir de ahí, pues vamos restando todos los elementos que disipan energía. Entonces aquí sería la fuerza, F, luego menos K1 y K1, o sea, la fuerza que un resorte puede ejercer sobre algún cuerpo, algún sistema, se calcula o se determina mediante el producto de la constante del resorte y la distancia o la cantidad pues sí, de longitud que se ha comprimido o expandido. Y en este caso podemos decir que lo que se desplace X1, ya sea para arriba o para abajo, va a ser lo que K1, el resorte, perdón, de la constante K1 se comprima o se expanda. Entonces, la fuerza va a ser positiva, luego menos, pues ¿qué va a pasar si la fuerza lleva la masa hacia abajo? Pues el resorte se va a expandir. Entonces, tenemos que eso que se expande sería exactamente igual a X1, entonces tendremos el producto de K1 por X1, entonces menos K1 por X1. ¿Por qué? Pues porque si la masa va hacia abajo, el resorte va a expandirse y a tratar de jalar la masa hacia arriba, va a ejercer una fuerza en sentido opuesto. Y luego ahora vamos con el amortiguador. Sería la fuerza que un amortiguador ejerce sobre un sistema o sobre un cuerpo, pues sería igual a la constante del amortiguador multiplicado por la, la velocidad con la que se comprime o con la que se mueve simplemente el pistón en una dirección o en otra, en la que sea. Siempre va a ir en contra pues del movimiento. Si se fijan ahí, si la masa baja, pues el amortiguador va a tratar de impedir que baje con una cierta fricción, y si la masa sube, el amortiguador va a tratar de impedir que suba con una cierta fuerza de fricción provocada por la viscosidad del elemento del amortiguador. Entonces aquí ya lo que interviene no es la distancia que se comprime o se expande, sino la velocidad a la que se mueve el pistón. Entonces sería pues menos la constante del amortiguador, que es B, multiplicado por la distancia que se mueva
el pistón. Y el pistón, pues si se mueve la masa hacia abajo, pues esto va a jalar el amortiguador a la parte de abajo y el pistón se va a estar desplazando a una distancia que es igual a x1 menos x2, la que sea. Valga lo que valga x1 menos x2, la resta de las dos nos va a dar la distancia que se desplaza el pistón del amortiguador. Entonces tendríamos ya en conjunto F menos K1 por el desplazamiento la elongación del resorte, que es x1, menos la constante del amortiguador, multiplicado por la velocidad a la que se desplaza, y perdón, había hecho distancia, sería la velocidad que se desplaza el pistón, y pues sería la resta de las dos velocidades, de la velocidad del x1, del punto x1, o de esta referencia, con respecto a la referencia de x2. Obviamente si tanto la referencia x1 como x2 se desplazan a la misma velocidad, pues quiere decir que el amortiguador el pistón no se está moviendo ni para un lado ni para el otro, y entonces no afectaría. X1 menos x2 lo anularía todo absolutamente, y no quedaría aquí nada en esta parte. Pero bueno, vamos a suponer que sí va a ser una velocidad mayor porque está la fuerza jalando hacia abajo. Entonces sería x1 mayor, x1 punto, perdón, que es la derivada de la posición, sería la velocidad. La velocidad del punto x1 con respecto a la velocidad del punto x2 va a ser positiva. Entonces tendríamos aquí que la velocidad del pistón sería x1 punto menos x2 punto. Esa sería la primera ecuación. Y todo eso lo debemos igualar ya sabemos, a la masa por la aceleración. ¿Cuál aceleración? Pues estamos analizando la masa, pues entonces la aceleración de la masa. Y la aceleración de la masa pues está dada por la referencia x1. Entonces sería x1, dos puntos, o doble prima, o doble derivada de x1, como lo quieran ver. Ahora vamos bueno, esta misma ecuación, si la reordenamos, porque en la bibliografía la pueden encontrar así, sería nada más despejar, bueno, no, pasar este término para acá y dejar la fuerza sola, para que todo lo que afecte al cuerpo, que en este caso es la masa o lo que describe el sistema, quede de un lado y las fuerzas queden del otro. Entonces nos quedaría, si pasamos, nos queda mejor pasar esto para acá. Entonces te quedaría mx1 dos puntos más k1 x1 más b por x1 punto más x2 menos x2 punto, que es lo que tenemos aquí. Y obviamente si quitamos la m de la aceleración, pues todo va a quedar dividido entre m. K1 entre m, b entre m y f entre m. Esto lo pongo así porque esta es de la manera en la que lo encuentran normalmente, y además es de la manera en la que uno está acostumbrado a ver las ecuaciones diferenciales. Aquí se pueden dar cuenta, esta es una ecuación diferencial pues de segundo orden y no es homogénea. Entonces por eso se le da también esta forma. Ahora vamos a la otra referencia, que es x2. En x2 nada más tenemos el amortiguador de un lado y el resorte del otro. Pues obviamente una fuerza tiene que contrarrestar a la otra, están opuestas. Entonces simplemente podemos podemos irnos directamente a esto o hacer el análisis diciendo que la fuerza va hacia abajo, que entonces se va a desplazar el pistón hacia abajo y se va a desplazar a una velocidad que es igual a x2 menos x1 punto y, perdón, x2 menos x1 punto, pero sería una fuerza que iría contraria al movimiento de la masa. K2 también iría contrario al movimiento de la masa. Y es de la manera en la que podríamos plantear la ecuación así. Pero les digo, para que no se compliquen con ese análisis, pero pues viene de ahí, de que ambos están
están yendo en contra de la dirección de la fuerza que se aplica a la masa. Entonces sería K2 menos K2 por X2 menos B por X2 punto menos X1 punto, que es lo que tenemos aquí. Esto es igual a 0, porque no hay ninguna fuerza aplicada aquí en la referencia, el punto de referencia X2. Y reordenando, pues ya llegamos a lo que les había dicho al inicio, que esto se reduce a que es un resorte de un lado, un amortiguador del otro, y una fuerza tiene que contrarrestar a la otra. Entonces, K2 por X2 y B por X1 punto menos X2 punto. De aquí se puede ver que podemos sustituir, de hecho, esto directamente acá arriba. ¿Y qué quedaría? Quedaría X2, X1, 2 puntos, perdón, más K1, X1 entre M, más, y si sustituimos esto, nos queda K por X2 entre M, nos queda en lugar de todo esto, igual a F entre M. Entonces nos puede quedar una sola ecuación a partir de las dos, pero bueno, estas dos ecuaciones son las que definen la dinámica de este sistema. Aunque aquí, bueno, es lo que les comento aquí, aunque aquí se puede ver fácilmente que sustituyendo esta aquí se logra una ecuación y que la sustitución es muy fácil, no siempre va a ser tan fácil llegar a una sola ecuación y simplificar todo. Además de que, como pueden darse cuenta, pues son dos variables, tenemos x1 y x2, entonces, o un sistema de dos ecuaciones diferenciales con x1 y x2. Entonces, pues es más común verlo así, como aquí tenemos una ecuación y aquí tenemos la otra, tenemos las dos variables. Ahora, también vayan, por favor, repasando esta parte de los diferenciales, además de lo de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, tanto homogéneas como no homogéneas. Vamos a este otro ejemplo. Aquí, se fijan, no hay nada en la parte de abajo que sostenga las masas, pero cuando no venga nada así, obviamente se está tratando de decir que aunque no hay nada abajo, pues sí hay una restricción ahí que no permite que los bloques se caigan, porque si lo tomamos literal como está el sistema, pues se caerían los bloques y no pasaría nada. Pero al estar aplicada una fuerza y todas las referencias aquí, pues lo que se indica es que hay un plano aquí y no se pone porque tal vez la fuerza de fricción es despreciable. Entonces no tiene sentido poner aquí el plano más que para que se den cuenta que no se van a caer los bloques. Pero bueno, vamos a suponer que aquí hay un plano y que los bloques se moverían horizontalmente nada más y verticalmente no. Entonces va a ser parecido a este de acá, pero ahora en lugar de que todo sea vertical, ahora todo va a ser horizontal. Y volvemos a tener dos puntos de referencia. Estoy viendo estos ejemplos porque pues, son los más complejos. Claro, pueden encontrar con más puntos de referencia, pero pues yo en el curso voy a ver, en el examen no voy a poner de más de 2 puntos de referencia para no complicar más las cosas, porque aunque no es más, digamos, más difícil, matemáticamente sí es más laborioso. En cuanto tengan alguna duda, por favor me preguntan, porque yo sé que si no me preguntan en el momento, puede que al final se les olvide lo que iban a preguntar, no sé. Entonces mejor, en cuanto yo les comente algo y tengan la duda, pregúntenme. Bueno, ahora para hacer el análisis aquí, vámonos igual, primero a una de las dos referencias. Vamos a poner la referencia de la masa 1. Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación? Pues la fuerza está aplicándose hacia la izquierda, entonces vamos a suponer que las masas se están moviendo hacia la izquierda. Pero para la masa 1, si se fija, no hay ninguna fuerza directamente aplicada, solo están los dos resortes ya. Entonces sería, el primer resorte sería K1, por lo que se comprima, que es X1. O sea, lo que avance X1 hacia acá es lo que se va a comprimir K1, el resorte con la constante K1.
Y obviamente la fuerza que va a ejercer sobre la masa va a ser hacia la derecha. La masa va hacia la izquierda, pero el resorte al comprimirse pues va a hacer su fuerza hacia la derecha, entonces contrario a la fuerza. Entonces le ponemos el signo menos, sería la constante por lo que se desplace, que es x1, lo que se comprime. Y luego el resorte K2, sin hacer caso de lo que está a la izquierda, a la derecha del resorte, pues sabemos que si la masa se va hacia la izquierda, el resorte va a tratar de impedir que se vaya hacia la izquierda y va a hacer que va a jalar pues la masa hacia la derecha. Entonces también se opone al movimiento. Sería menos la constante de resorte, que es K2, y pues va a ser ahí que la diferencia de x1 menos x2, que es lo que se va a extender el resorte cuando la masa vaya hacia la izquierda. Si ustedes, les digo, ignoran lo que hay a la derecha del resorte, si nosotros jalamos la masa hacia la izquierda, este resorte se va a extender y va a tratar de jalar la masa hacia la derecha, por eso tiene el signo negativo. ¿Y cuánto se va a extender? Pues la resta de x1 menos x2. Igual, les digo, igual que para la velocidad, si x1 no se mueve nada y x2 tampoco se mueve nada, entonces quiere decir que el resorte no se expande ni se comprime. Ahora, si x1 es mayor que x2, quiere decir que el resorte se extendió. Si x2 es mayor que x1, quiere decir que el resorte se comprimió. Entonces, como nosotros estábamos diciendo que el resorte se va a expandir cuando la masa vaya hacia la izquierda, pues quiere decir que x1 va a ser mayor que x2. Entonces, lo que va aquí adentro sería x1 menos x2. ¿Qué pasa si nosotros ponemos x2 menos x1? Pues que estamos cambiando el signo y que entonces afectaría x2 menos x1 menos k2 por x2 menos x1 equivaldría a k2 por x1 menos x2 y ya sería cambiarle el signo al resorte. Entonces por eso hay que tener cuidado con cómo ver las referencias y el signo aparte del elemento. Entonces quedamos, el signo del elemento es negativo porque trata de que la masa no vaya hacia la izquierda como lo indica la fuerza, por eso es el signo. Y x1 menos x2 es porque el resorte se está extendiendo cuando la masa va hacia la izquierda. Y para que se extienda, x1 debe ser mayor que x2. Y bueno, todo esto, que son las suma de fuerzas en x para la masa 1, va a ser igual a esa masa por su aceleración. Y su aceleración pues está nada más por x1, 2 puntos. Y reordenando igual que la otra, pasamos la masa dividiendo todo. Nos queda, bueno, primero pasamos todo para acá. Nos quedaría M1X1, 2 puntos, más K1X1, más K2, X1 menos X2. Si dividimos entre M1, pues aquí ya nos queda X1, 2 puntos solo, y todo lo demás nos queda dividido entre M1. Y todo esto sería igual a 0, y esta sería una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea. Ahora, para la masa 2, ¿qué tenemos? Pues tenemos la fuerza. Quedamos que la fuerza siempre va a ser positiva porque es la que aporta energía, entonces sería F, luego menos la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa. Y obviamente si la masa va hacia la izquierda, sin tomar en cuenta lo que está a la izquierda del resorte, pues el resorte va a tender al comprimirse, a ejercer una fuerza, pero hacia la derecha, impidiendo que la masa se mueva. Entonces sería F menos K2 y quedamos que M2 al moverse hacia la izquierda va a comprimir el resorte. Entonces sería menos K2 por, y para que se comprima, ¿qué quedamos que tenía que pasar? Que X2 tenía que ser mayor que X1. Entonces, si ya le pusimos el signo perdón, de acá, al elemento, al resorte, entonces tenemos que respetar que X2 tiene que ser mayor que X1 para que el resorte se comprima. Entonces sería F menos K2 por X2 menos X1. Y sería todo. Esto es igual a la
masa 2 por su aceleración. Y su aceleración pues está dada nada más por la referencia x2. O sea, la doble derivada de x2 sería lo que se acelera la masa 2. Y reordenando, pues también nos queda nada más x2, 2 puntos, más k2 entre m2, porque pasa dividiendo, por x2 menos x1, y esto es igual a la fuerza entre la masa 2. Y ese es el otro sistema de ecuaciones, para este ejemplo, que definiría este sistema dinámico. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, no por mi parte. No, profe, ni por mi parte. Ah, ok, qué bueno. Sí, espero que sí esté quedando más o menos claro. Porque, bueno, aunque aquí yo pongo los párrafos para donde les explico por qué se está haciendo estas deducciones y por qué están suponiendo ciertas cosas y todo, pues yo sé que puede haber dudas, entonces por eso les pregunto. Y, y pues bueno, en cuanto vean algo que sí no les quede tan claro, me lo dicen por favor. Bueno, vamos con, no sé si este es el último, no, faltaría todavía otro. Bueno, antes, si ahorita se acaba la reunión, en el momento en el que se acabe, por favor, vuelven a incorporarse a la reunión. Y pues yo creo que nada más lo haríamos esto una vez, ya se reincorporan y con la otra, con los otros 40 minutos que nos da Zoom, yo creo que ya terminaría la clase. Aparte, pues no falta mucho para terminar. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo, porque bueno, a veces ustedes pueden ver ciertos sistemas y dicen, bueno, pero a mí de qué me sirve saber cómo se comportan dos masas unidas por resortes a una pared, por ejemplo, y aplicándole una fuerza. O sea, nunca voy a ver eso en la vida real, o esta parte de acá, o sea, nunca voy a tener una masa colgada del techo con dos resortes y un amortiguador y aplicando una fuerza en la masa, y de nada me sirve saber que aplico que hay dos referencias ahí. Pero lo que sí, lo que deben de saber es que estos sistemas pueden estar representando sistemas físicos reales. Este sistema no, o sea, puede pertenecer a, por ejemplo, a un sistema de pesaje o de medición de fuerza. Este puede pertenecer también a un sistema de laboratorio para medir la aceleración o la fuerza de algún cuerpo. Pero bueno, tienen una aplicación específica. No siempre les voy a decir qué aplicación es porque en algunas ocasiones pues solo son ejercicios que ya están planteados así, pero casi todos tienen alguna aplicación física, como el que vamos a ver aquí. Este ejemplo es cómo está implementada la suspensión en un automóvil. Tenemos una cierta masa del auto, tenemos un resorte y un sistema, bueno, esto es todo el sistema de amortiguación. Obviamente ustedes saben que hay un resorte y un amortiguador porque el resorte lo que hace es tratar de oponerse a los movimientos bruscos, y el amortiguador lo que hace es tratar aún más impedir que esos movimientos sean abruptos. Entonces no solo va a salir, no sale disparada la carrocería hacia arriba o a compactarse hacia el suelo gracias al resorte, sino que tampoco lo hace de manera rápida gracias al amortiguador. Entonces, este sistema que tenemos aquí es lo que podríamos encontrar en la suspensión de un auto, y es lo que, por ejemplo, cuando ustedes diseñan un automóvil o un vehículo móvil para robótica o para algún otro sistema, y que tiene que, por su aplicación, tiene que verse muy bien su suspensión porque va a estar a lo mejor en un terreno muy áspero, en montañas, no sé, en algún terreno irregular, pues, o en subiendo escaleras, no sé. Deben de tener en cuenta esto y así deben de modelar el sistema, obviamente ya dándole los valores a cada cosa, para ver cómo se va a comportar y para ver
qué correcciones deben hacer o si van a hacer algún control de posición, algún control de vibraciones también para tratar de minimizar la vibración en el vehículo o simplemente nada más para diseñar la suspensión. Entonces, bueno, tenemos nuevamente que son dos referencias. Vamos a analizar primero para la masa 1. Para la masa 1 no hay nada más que el resorte. Y tenemos nuevamente una fuerza aplicada hacia abajo. En todos les he puesto fuerza porque en las bibliografías al principio casi no usan fuerzas. Y entonces cuando se encuentren ustedes con algún ejercicio con una fuerza aplicada, pues sí se les complica el saber qué se va a hacer con esa fuerza, por qué está esa fuerza ahí, qué significa. Ustedes saben que en la ecuación diferencial pues ya implica que no va a ser homogénea. Bueno, se fijan aquí, pues no es más que el resorte y la aceleración de la masa. Obviamente, si la masa, la fuerza va hacia abajo, vamos a suponer, igual que en los otros ejercicios, que todas las masas van hacia abajo. Entonces, si la masa 1 va hacia abajo, el amortiguador, llamémosle amortiguador 1, ¿qué va a hacer? Pues si la masa va hacia abajo, sin tomar en cuenta lo que está aquí, el resorte se va, perdón, no sé si dije amortiguador, el resorte se va a comprimir. Y al comprimirse, pues, ¿qué quiere decir? Que ¿quién es más grande, X1 o X2? Si el resorte se comprime, quiere decir que X1 es más grande que X2. Entonces sería menos K1 por X1 menos X2. Esto sería igual a M1 por X1 dos puntos. Es lo que tenemos aquí. Menos K1 por X1 menos X2 igual a M1 por X1 dos puntos. Lo reordenamos y otra vez lo tenemos en forma de una ecuación de segundo orden homogénea. Ahora vamos con la masa 2. La masa 2 hay 4 elementos. Tenemos la fuerza. Vamos a comenzar con la fuerza porque es la que tiene signo positivo. Entonces sería la fuerza menos todo lo demás, porque todo lo demás consume o disipa energía. Tenemos primero el amortiguador 1, dijimos, que pues sin tomar en cuenta lo que está arriba del amortiguador, ¿qué es lo que haría? Si la masa 2 va hacia abajo, pues este resorte se estiraría. Y al estirarse, ¿qué quiere decir? Pues que X2 es mayor que X1. Entonces sería menos K1 por X2 menos X1. Y aquí está, menos K1 por X2 menos X1. Luego vamos con el amortiguador. El amortiguador, si la masa va hacia abajo, pues el amortiguador trata de ejercer una fuerza hacia arriba. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza? Pues su constante, que es B, multiplicado por la velocidad con la que se va a mover el pistón, y la velocidad con la que se mueve el pistón va a ser X2 punto. Entonces sería menos B2 por X2 punto. Aquí está. Y ahora vamos con el amortiguador 2. El amortiguador 2, si la masa 2 va hacia abajo, pues va a ejercer el resorte 2 va a ejercer una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba, pues va a estar definida su magnitud por la constante de este resorte, que es K2, multiplicado por lo que se comprima, que es X2. Entonces sería menos K2 por X2. Y aquí está, menos K2 por X2. Y todo esto es igual a, pues, la masa 2 por su aceleración, que es X2, 2 puntos. Y pues aquí tendríamos la ecuación. Recuerden, X2, 2 puntos o X2 puntos significa doble derivada de X2, que también es lo mismo que X2 doble prima, y también es lo mismo que poner la nomenclatura de la derivada de doble de X2. Reordenando nuevamente tenemos, ya dejando X2 2 puntos sola y pasando todos los elementos negativos a la derecha, nos queda X2 2 puntos más B entre M2 por X2 punto más K1 entre M2 por X2 menos X1 más K2 por X2 entre M2. Todo esto es igual a
la fuerza que se aplicó, la fuerza externa, entre M2. Y esta es el sistema de ecuaciones que define la dinámica de este sistema. Resolviendo este sistema de ecuaciones, podemos obtener la posición de la masa 1 y la masa 2 en cualquier momento. Podemos obtener también la velocidad de la masa 1 y masa 2 en cualquier momento y la aceleración también en cualquier momento. Entonces, este par de ecuaciones nos dan todos los datos sobre el sistema. Igual en los otros ejemplos. Al resolver las ecuaciones, el sistema de ecuaciones, obtenemos la posición de las dos masas, velocidad y aceleración en cualquier instante de tiempo. También para el primer ejemplo. Ahora vamos con un último ejemplo que es diferente porque aquí ya tenemos movimiento angular, aunque también lo podemos analizar en un eje cartesiano, en un plano cartesiano, perdón. Tenemos un péndulo que es una esfera metálica atada a una cuerda y sujeta a un punto. Este péndulo se está balanceando y obviamente no tiene un balanceo en 3 dimensiones, sino es solamente en un plano. Es como tal, como un péndulo. Y las fuerzas o los parámetros que están involucrados, pues es la tensión de la cuerda, la masa de la esfera, la gravedad, la longitud de la cuerda, el ángulo que se forma de la cuerda con la vertical, y sería todo. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver o para obtener el modelo de este sistema? Pues podemos hacerlo de varias cosas, de varias formas. Podemos analizar primero el desplazamiento de la masa en X. Y tenemos ¿qué sería? Se fijan aquí, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre en esta parte, en donde está la masa, como siempre se acostumbra hacer los diagramas en donde está el cuerpo que se va a analizar. Y la tensión tiene una componente en X que sería igual a que, si nos fijamos aquí, el triángulo que se forma, pues sería la tensión por el seno del ángulo. Eso nos daría la componente en X. ¿Ok? Y sería menos T seno de teta. ¿Y por qué menos T seno de teta? Porque obviamente esta tensión va en contra del movimiento del péndulo siempre. Si va hacia la izquierda, pues la tensión va hacia la derecha. Si va hacia la derecha, la tensión va hacia la izquierda. Eso es lógico y por eso es que la esfera se mantiene siempre pues en una posición dibujando una circunferencia o una semicircunferencia. Entonces, menos T por el seno del ángulo sería igual a la masa por su aceleración en ese eje, que es el X, el que estamos analizando. Esta ecuación, pues la podemos otra vez poner de una manera que nos quede así, o podemos pasar esto para este otro lado, decir X dos puntos más T entre M seno de teta igual a 0. Igual también está bien y nos tendríamos una ecuación de todos modos diferencial, pero si se fijan, si la tensión es conocida, que pues prácticamente sí puede ser, tendríamos ahí que esta parte de aquí sería, pero tenemos también el ángulo, bueno, es que en este caso es un poco confuso porque tenemos dos cosas, tenemos una referencia o una magnitud angular y tenemos aparte una magnitud cartesiana o un parámetro cartesiano y un parámetro angular. Entonces, bueno, mejor ahorita dejémoslo así aquí. Más adelante vemos cómo se puede analizar de otra manera. Vamos ahora con el desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y igual también. O sea, siempre va a ser en contra la tensión del movimiento o de la tendencia del péndulo a moverse. Entonces, pues, ahora ¿qué tenemos? ¿Cuál es la componente en Y de la tensión? Pues yéndonos otra vez a este triángulo, sería T por el coseno de teta, sería la componente
vertical de esta tensión. Entonces sería menos t coseno de teta y luego más mg, que sería la masa de la esfera por la aceleración de la gravedad, por la acción de la gravedad. Y esto sería igual a la masa por la aceleración en y, que ya esto nos daría pues una fuerza. No se confundan con la aceleración de la gravedad y la aceleración que está acá, porque estas dos fuerzas nos van a generar una aceleración en la masa. Esta aceleración que tenemos aquí es solo la aceleración de la gravedad actuando sobre la masa. Y obviamente la tensión y la masa y la gravedad, perdón, harán que la masa tenga una aceleración, una cierta aceleración. Y reordenando, pues podemos llegar a esto. Igual les digo, podemos pasar esto para el otro lado, dejarlo aquí. Pero bueno, yo lo puse así para que se vea un poco más claro y para otros pasos que vamos a hacer más adelante. Ya se va a acabar la reunión. Entonces, por favor, ahorita que se termine, se vuelven a unir. Y en cualquier momento se va a cerrar. Y ahorita no les comento más para que no quede, o sea, para saber que no quedó nada que se haya interrumpido. Bueno, ya estamos de nuevo, faltan algunos, pero bueno, de hecho faltan muchos, pero de los que estaban ahorita faltan algunos. Esperemos que se unan ahorita. Continuamos entonces. En los otros ejemplos no existe una ecuación de restricción, porque si bien aquí suponemos que solo hay movimiento en Y, realmente no hay una ecuación de restricción que nos limite el desplazamiento. Aquí tampoco. Es solo el hecho de que hay un plano aquí, aunque no se dibuje, y el desplazamiento es solo en X. Y es que en estos ejercicios ustedes saben que si lo hacemos en la vida real, si ustedes tratan de hacer esto físicamente y no le ponen, por ejemplo, un eje sobre un riel sobre el cual se muevan las masas, y ustedes aplican una fuerza, puede que termine la masa uno yéndose en la dirección donde están ustedes, la masa 2 hacia el otro lado, y realmente nunca irse sobre un solo eje imaginario. Entonces se hace ahí un desorden. Igual aquí, si esto ustedes lo intentan hacer físicamente, sin ponerles rieles, pues se va a caer el sistema. Se va a ir M1, a lo mejor se va a ir hacia atrás y va a quedar en el suelo, y M2 a lo mejor queda ahí sostenida por el amortiguador y el resorte, pero M1 no, porque solo es un resorte ahí. Entonces, realmente nosotros hay que suponer que solo hay movimiento en Y para poder hacer el análisis. Ya obviamente sabemos que en un automóvil estos elementos están fijos a la carrocería, de tal manera que sí hay una fijación y no hay un movimiento caótico ahí de los cuerpos, pero no hay una restricción matemática como tal para esos sistemas. En cambio aquí sí. ¿Cuál es la restricción que hay para este movimiento? La restricción es una circunferencia y se puede poner de esta manera. Pues el desplazamiento siempre en X y Y, aquí, una cierta posición en X, una cierta posición en Y, nunca va a poder exceder la circunferencia, que va a describir la cuerda de longitud L al girar el péndulo y al variar el ángulo θ de 0 a 360. Entonces esto va a dibujar una circunferencia.
Esa es una restricción de movimiento. Con nosotros tenemos un sistema, podemos ver cuántos grados de libertad tiene al hacer esta operación. Restamos las ecuaciones de movimiento que tenemos, menos las ecuaciones de restricción, y nos dan los grados de libertad. En todos los ejemplos que habíamos visto tenemos siempre dos ecuaciones de movimiento y por lo tanto dos variables. Y no tenemos ninguna restricción, entonces son sistemas de 2 grados de libertad. Pero este del péndulo solo tiene 1 grado de libertad, porque aunque vimos que tiene 2 ecuaciones aquí, tiene una ecuación de restricción. Entonces serían 2 ecuaciones de movimiento menos una ecuación de restricción, nos da 1 grado de libertad. Y esto tiene sentido porque, si se fijan, realmente solo se puede mover así, circularmente. Ese es el único grado de libertad que tiene. No puede encogerse para acá ni alargarse más hacia acá. Eso sería otro grado de libertad. Si pudiera hacerlo, tendría 2 grados de libertad. Pero entonces no estaría restringido por esta ecuación de aquí. Bueno, ahora, en ocasiones, sistemas donde el movimiento es angular, a veces quedan más simples o de una manera en la que se puede ver mejor los grados de libertad cuando se analiza en otro plano o con otro tipo de coordenadas, con otro sistema de coordenadas. Entonces, en lugar de analizarlo mediante coordenadas rectangulares, lo analizamos mediante coordenadas polares, podemos llegar a otra ecuación, como vamos a ver ahorita. Entonces, en coordenadas polares, lo que deberíamos hacer para obtener esa ecuación sería primero obtener la posición de la masa en función de la cuerda del péndulo y el ángulo que describe. Entonces, la posición de la masa X, poniendo que pusiéramos un punto aquí en el centro de la masa, X a qué sería igual, o sea, esto de aquí, ¿qué tanto está desplazado del punto donde está atado la cuerda, la masa? En X está desplazada una distancia que es igual a L por el coseno de teta. Perdón, el ángulo lo tenemos de esta parte, entonces el triángulo queda aquí, entonces sería L por el seno de teta, perdón, sería la componente en X, igual que como lo analizamos aquí, esta parte. Entonces sería L por el seno de teta, nos daría la componente en X o el desplazamiento en X para llegar a la masa. ¿Y cuánto deberíamos de desplazarnos ahora en Y? Pues sería la misma L, pero ahora para obtener la componente en Y, pues sería L por el coseno de teta. Nos daría esta componente en Y. Entonces sería, las coordenadas de la masa son pues X, que sería L seno de teta, y Y, que sería L coseno de teta. Y así tendríamos definidas las coordenadas de la masa. Entonces, estas dos ecuaciones nos definen la posición de la masa con respecto al ángulo de giro del péndulo. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces para encontrar el modelo en coordenadas polares? Bueno, primero tenemos que hacer esto, ya tenemos la posición. Pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos aceleración. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Si aquí tenemos posición, quedamos que la primera derivada sería que la velocidad. Entonces, si derivamos x, obtendríamos la velocidad en x de la masa. Si derivamos y, obtendríamos la componente en y de la velocidad de la masa. Y luego, si volvemos a derivar, tendríamos la componente en x de la aceleración y la componente en y de la aceleración en y. Ahora, también tenemos otra cosa, que es la velocidad tangencial. Y esta velocidad tangencial es la velocidad instantánea tangente a la trayectoria del cuerpo en cualquier momento. Y pues sería igual al cuadrado de las dos velocidades. O sea, la velocidad tangencial sería igual a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, raíz cuadrada de eso.
Pero bueno, eso no lo necesitamos ahorita. Lo que necesitamos para llegar a la ecuación que está aquí sería obtener la aceleración en X, la aceleración en y sustituir acá. Pero antes acá habría que hacer un manejo para deshacernos de la tensión y de la masa. Si se fijan aquí, la tensión y la masa está presente en esta ecuación y la tensión y la masa está presente también en esta ecuación. Entonces podemos eliminar la tensión y la masa de estas dos ecuaciones y obtener ecuaciones donde no exista T entre M. Una vez que tengamos eso, sustituimos la segunda derivada de estas ecuaciones y llegamos a esta ecuación de aquí, que sería teta dos puntos más la gravedad sobre la longitud de la cuerda, L, teta dos puntos más G sobre L por seno de teta es igual a 0. Y esta es la ecuación que es el modelo matemático de este sistema del péndulo, pero en coordenadas polares. Y es la ecuación más simple que puede definir el movimiento. Y aquí se puede ver que pues solo hay un grado de libertad, porque solamente es teta lo que se varía, el ángulo. No hay ningún otro parámetro, ninguna otra variable. Solo es el ángulo y sus derivadas. Entonces, por favor, ustedes en su casa, bueno, se los voy a poner ahí como tarea, lleguen de estas ecuaciones es que están aquí, la 1 y la 2, a esta ecuación de acá. Y ahorita les comenté cómo, ya tenemos la posición de la masa en X y Y. Lo único que hay que hacer es derivarlo dos veces para tener X dos puntos y Y dos puntos y poder sustituirlas aquí. Pero antes de estas dos hay que eliminar T entre N. Como en las dos está, pues se puede eliminar muy fácilmente. Bueno, aquí les puse algunas conclusiones para casi siempre lo hago, al menos en las clases en las que lo ameritan, cosas en las que ustedes deben de fijarse especialmente para que comprendan de mejor manera la clase, o algunos tips de cosas que no vienen o cosas que les pueden ayudar a verlo de una manera más fácil. También, por ejemplo, algunas cosas que vamos a usar después, como esto. Ya, yo creo que a partir de la siguiente, ya podríamos estar viendo algún ejemplo en Working Model. Y a lo mejor también con Scilab. Por favor, ya tenganlos instalados para en cuanto los requeramos, los podamos utilizar y puedan desde sus casas ver cómo se utilizan, porque yo puedo compartir pantalla aquí del programa y estarlo usando, pero no es lo mismo que ustedes lo tengan ahí también en su computadora ejecutándolo y que puedan hacer lo mismo que yo, y es más fácil que comprendan el funcionamiento así, haciéndolo a la par que lo voy a estar haciendo yo. ¿Ya todos tienen esos programas o todavía no instalados? Yo no, profe, me falta el working model. A mí también me falta A el mí Word. también el working, profe, me falta. Ok, porfa, les encargo que lo instalen y no sé, o sea, hoy búsquenlo y mañana me escriben ahí en la plataforma, en esta clase, en donde subí esta clase. Por favor, escríbanme ahí si tuvieron problemas para encontrar, o sea, más bien si no lo encontraron el programa. Pero sí traten de buscarlo, por favor. Porque ustedes saben que si yo trato de pasárselos o algo, pues va a ser más tardado y esto, de darles algún link. Entonces, traten de buscarlo. En caso de que pues no lo encuentren, sí me comentan ahí y ya yo trato de ver la manera de la que pueda pasárselos. Y me indican ahí, por favor, para saber
pues darme una idea de cuántos del grupo no lo tienen y ver cómo le podemos hacer o retrasar un poco la clase donde vayamos a ver eso. Entonces, por favor, mañana me comentan ahí. Hoy tratan de descargarlo, lo buscan, lo descargan. Y ya mañana me comentan si tuvieron problema o no. Nada más ahí me comentan en donde puse la clase. Y pues dudas que tengan sobre lo que vimos. Profe, yo sí tengo una duda con respecto a los grados de libertad. Ajá, dime. En los primeros, en los primeros ejemplos, Sí, ¿cuántos grados de libertad son? ¿Dos o son dos. uno? Dos. Ah, ok, por las ecuaciones. Sí, Ah, ok. sí, Lo que sí, pasó, las bueno, ecuaciones automáticamente. ¿Perdón? yo tenía, bueno, pensaba que era por si se movía en el eje Y, era un grado de libertad, y si se movía en el eje, no sé, X, era otro Ajá. grado de libertad. Entonces, no es una buena manera de ver si es cuántos grados de libertad son, ¿verdad? Sí, no es tan así. Sí hay que ver las ecuaciones que definen el sistema y también las restricciones. Ya con las restricciones a veces caes en cuenta de que no son en realidad los grados de libertad que tú pensabas, como por ejemplo aquí en el péndulo, que pudiéramos pensar que son dos, X y resultó que no, que en realidad es uno. Y al llegar a la ecuación en coordenadas polares es más fácil verlo. O también es posible verlo desde el momento en que hacemos, pues ponemos las ecuaciones de movimiento, la ecuación de restricción, nos da que solo tiene un grado de libertad. Si esto lo aplicamos a los otros, pues obviamente nos queda dos ecuaciones de movimiento y ninguna ecuación de restricción, entonces nos quedan 2 grados de libertad. Muy bien, profe, ya me quedó entendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No. Ok. Bueno, pues entonces yo creo que hasta aquí lo dejaríamos y pues en la siguiente clase continuamos y espero que mañana me comuniquen si no pudieron descargar el programa para ver cómo podemos hacerle y que todos lo tengan para la siguiente clase. Entonces les agradezco su atención y sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir, porque sí muchos no asistieron, entonces pues sí, voy a tomar en cuenta los que sí están viniendo. Muchas gracias. Es profe, que tenga Gracias, buena profe, tarde. cuídese. Nos vemos. Igualmente, que estén bien, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, profe. Luego.